Me embaracé del esposo de mi mejor amiga. Luego mi esposo hizo algo peor. Parte uno. Hola a todos. Me llamo María. Acabo de salir de una etapa muy complicada. Me casé con Sergio, mi amor de varios años. Mi mejor amiga, Perla, fue mi dama de honor. Ella se casó con su novio Tiago, luego de un año. Ambos matrimonios nos fuimos a vivir a unos departamentos uno frente al otro. Mi esposo es el mejor esposo del mundo. Vivimos los mejores 3 años de nuestras vidas. Aún lo amo, y aunque todos dicen que debo seguir adelante sola porque ya no hay esperanzas, debo decir que aún lo amo con toda mi alma y todo mi ser, y nunca amaré a nadie más así. Sergio es, o bueno, era administrador en una empresa que importaba y distribuía partes de computadoras. Sergio me dio la mejor vida que alguien puede tener. Mi hogar era un palacio. Él compraba todo lo que pedía para nuestro hogar. Me llevaba a comer a bonitos sitios y en sus vacaciones viajábamos fuera del país. Mi vida era hermosa. La recuerdo con cariño y cuando lo hago, mis ojos se humedecen todavía. Al tercer año, como en todo matrimonio, pasamos por una etapa en la que las cosas se estancaron y mi vida pasó a ser una rutina. Ahora, en la actualidad, me doy cuenta de que pude hacer miles de cosas para mejorar mi vida matrimonial, pero mi esposo me tenía tan acostumbrada a que yo fuera el centro de nuestra relación que creo que también él falló en ese aspecto. Mi amiga y su esposo hacía 2 años que se habían mudado de distrito. Manteníamos chat por el móvil, pero no nos veíamos desde que ella se había mudado. En una de las tantas charlas que tuvimos, le conté que estaba un poco aburrida de la rutina. Ella me comentó que estaba yendo a un gimnasio cerca de su casa y me invitó a pasar un rato con ella allí. Yo no era ni soy alguien a quien le gusta hacer mucho ejercicio, suficiente con lo que hacía con mi esposo en la intimidad y con la limpieza de mi casa. Aún así, le dije que estaría ahí. Cuando llegué a la casa de mi amiga, me abrió las puertas su esposo, Tiago. Recuerdo ese día con mucho rencor porque Tiago me impresionó. Él había estado yendo al gimnasio más de 2 años y el cambio era muy evidente en él. Mi amiga había estado yendo apenas unos meses y ya se veía un pequeño cambio, pero nada que sobresaliera todavía. Tiago estaba con camiseta de tiras que dejaba ver su torso. Yo nunca había visto un hombre tan así de cerca. Luego de tomar un jugo, los tres fuimos al gimnasio. Al llegar vi a docenas de hombres como Tiago y mujeres duras y jóvenes como nosotras, con un buen físico. Terminé inscribiéndome esa tarde. Ese ambiente de salud y bienestar me nubló por completo. Tengo que ser parte de esto, pensé. Tiago me felicitó por mi decisión y mi amiga me dijo que ahora podríamos entrenar juntas. Ya en la noche, en mi casa, le comenté a mi esposo sobre el gimnasio. Él se enojó un poco porque no le consulté antes de inscribirme. Comprendí el enojo de Sergio y le expliqué que iría solo con mi amiga Perla. No le mencioné a Tiago ni el ambiente del gimnasio para que no terminara de explotar. Empecé yendo 3 veces por semana. Compré suplementos, ropa deportiva y me sumergí de cabeza en el gimnasio. No fue nada fácil. Los primeros días el dolor de los músculos era intenso, pero fui perseverante. Luego de unos 4 meses mi cuerpo mostró un cambio. Mi esposo estaba contento, mi amiga Perla estaba celosa porque ella no conseguía avanzar mucho. Parte 2. Luego de los entrenamientos en el gimnasio, mi amiga y su esposo me dejaban en mi casa. Algunas veces comíamos en la casa de ellos y mi esposo me acompañaba los días que no trabajaba para vigilar a quienes se me acercaban. Se volvió un poco celoso de mis amigos del gimnasio y a mí me gustaba ponerlo así algunas veces. Era yo quien fingía que me llamaban y luego sonreía al charlar, solo para molestar un poco a mi esposo. Luego le decía que era una broma. Pasó un año de entrenamientos, mi cuerpo ya había cambiado bastante y yo estaba feliz. Mantenía contento a mi esposo y mi hogar estaba, como él decía, como un castillo. Entonces mi amiga me dijo que debía dejar el gimnasio porque estaba esperando un bebé. Me sorprendió mucho esa noticia. Nos abrazamos y la felicité. Ella me dijo que yo era su mayor logro, porque había estado intentando tener un bebé sin éxito hasta ese momento. Ese día lo recuerdo como el día que vi la felicidad real. Mi amiga estaba muy feliz. Hablaba de sus planes de madre con tanta emoción que sentí envidia. Los meses pasaron y ya su barriga creció. Ella se veía hermosa con sus vestidos de maternidad. Yo seguía entrenando, pero dejé de ir con ella y con Tiago, ya que él había cambiado su horario de entrenamiento por su trabajo. Sin embargo, luego retomó el horario anterior y nos volvimos a encontrar. Un día él me trajo de regreso a mi casa.
Lo invité a pasar y mientras tomábamos un batido de proteínas, conversamos de muchas cosas. Le conté que mi esposo había subido de peso. Todos estos años de matrimonio y la buena vida se le notaban, y ambos reíamos. Luego, Tiago me confesó que hacía 2 meses que no tenía intimidad con Perla debido al embarazo, porque ella no se sentía cómoda. El ambiente cambió de pronto. Maldita sea, debí pasar la conversación en ese momento, porque sabía lo que Tiago quería. Un hombre que no tiene intimidad durante tanto tiempo, teniendo una mujer, buscará cómo desfogarse en otra parte. Me puse en el estúpido plan de aconsejarle que hablara con Perla sobre cómo se sentía. Luego, cometí el error de decir que la intimidad con mi esposo tampoco era muy buena, ahora que yo era más atlética y él estaba subido de peso. Siguió un tenso silencio. Vi en los ojos de Tiago que quería acercarse a mí para besarme. Me levanté y le dije que llevara unas cosas a casa de Perla. Él se levantó, tomó las cosas, se despidió con un beso en la mejilla y se fue. Ese contacto me estremeció por completo. Me fui a duchar mientras pensaba en lo que pudo haber pasado. Me sentía muy nerviosa. Luego pensé en mi esposo. Cuando él llegó en la noche, traté de que respondiera en intimidad, pero no funcionó. Se agotó rápido y se durmió. No sé qué demonios quise probar con eso. Tal vez buscaba un pretexto para hacerle infiel a mi esposo, o tal vez buscaba una excusa. Pensé en la monotonía, en que él me daba todo y yo solo quería su tiempo. También pensé en todas esas estupideces que nos inventamos los infieles para justificarnos. Sin tantos rodeos, al día siguiente volví al gimnasio. Luego, en casa con Tiago, fui yo quien cerró la puerta. Parte 3. Sin tanto rodeo, al día siguiente volví al gimnasio. Luego, en mi casa con Tiago, fui yo quien al cerrar la puerta lo besé y después lo llevé a mi cama. La verdad es que lo disfruté mucho. Fue lo mejor en estos últimos años. Maldita sea la hora en que fui al gimnasio. Ese fue el inicio de una aventura que no solo se dio los días después del gimnasio, sino que incluía salidas con otros chicos y chicas también del gimnasio. Salíamos a comer, a beber, todo esto mientras mi esposo estaba trabajando. Dejamos a un lado la vida sana y comenzamos a tomar y comer de todo, para luego matarnos en el gimnasio. Con mi esposo las cosas inevitablemente estaban un poco frías. Yo hacía mi parte en la intimidad, pero ya no tenía mucho tiempo para mi hogar, y eso le molestaba. Incluso tuvimos algunas discusiones en las que le dije que yo ya no quería ser empleada de la casa y que deberíamos contratar a una chica para que me ayudara. Sabía que eso no era muy prudente, porque ella podría informarle a mi esposo de que Tiago viene a mi casa. Mi esposo preguntaba si yo tenía alguna candidata para la limpieza, y yo le decía que estaba buscando. Sabía que en algún momento esta aventura tendría que acabar. Yo tenía la pasión con Tiago y la vida perfecta con mi esposo. Él pagaba con todos mis gastos. Incluso llegó a pagar mis salidas con mi amante en algunas veces, sin ni siquiera él saberlo. ¿Cómo podría dejar eso? Tuvimos una discusión muy fuerte con mi esposo porque él me dijo que desde que entré al gimnasio había cambiado por completo. Me arreglaba más, compraba más ropa y zapatos, salía con mis amigos del gimnasio y mi hogar estaba casi abandonado. Ese fue el inicio de un distanciamiento entre él y yo. Pasó una semana, luego 2, y llegamos a un mes sin tener intimidad ni cenar juntos, y además hablando muy poco. Yo pensaba que mi esposo sería quien daría su brazo a torcer, pero los días pasaban y era él quien venía tarde y me evitaba. Un día llegó ebrio y se fue a dormir al cuarto de huéspedes. Eso encendió las alarmas en mí. Esa noche no dormí nada, pensando en que tal vez era el final de mi matrimonio. Sentí tanto miedo de que mi vida de casada cambiara tan drásticamente que el gimnasio y Tiago perdieron poder en un segundo. Parte 4. Ese día, Tiago, el esposo de mi mejor amiga, y yo tuvimos intimidad por última vez. Nos despedimos, le deseé buena suerte y él se fue. Me dije a mí misma, ahora debo concentrarme en mi matrimonio. Busqué ayuda en una terapeuta y ella me dijo que no forzara las cosas con mi esposo, que debía haber un cambio sostenido en el tiempo. Me sugirió que hiciera una lista de las cosas que yo hacía antes y que empezara a retomar esas actividades poco a poco. Le dije que tenía miedo de que mi esposo me pidiera el divorcio o que me hubiera sido infiel, ya que hacía 3 meses que no teníamos intimidad. Ella me dijo que era posible que él estuviera pensando en el divorcio y que en cuanto a si me había sido infiel, ese miedo era un reflejo de lo que yo había hecho con él,
que también era posible que él me hubiera sido infiel a mí. Pasaron 10 días más o menos e intenté acercarme a mi esposo para hablar sobre nosotros. Él se mostró poco cooperativo en ese sentido y me dijo que el fin de semana hablaríamos. Luego se fue al cuarto de invitados. Me sentí como si cayera a un pozo sin fondo. Sabía que debía darle tiempo, pero la angustia de no saber qué quería me mataba por dentro. Llegó el fin de semana y él llegó muy tarde. No hablamos como él había dicho que lo haríamos. El domingo salió muy temprano y no volvió hasta muy tarde en la noche. Le envié mensajes preguntándole si vendría a almorzar, pero no me respondió. Luego, el lunes, llegó más temprano que otros días y me dijo que estaba asistiendo a terapia y que deberíamos ir los dos. En ese momento me devolvió el alma al cuerpo. Le dije que estaba de acuerdo porque no quería perderlo. Él no dijo nada, pero al menos ya era un avance. En la terapia mentí y oculté mucha información, pero estuve dispuesta a escuchar a mi esposo. Yo estaba decidida a mejorar las cosas con él, así que acepté seguir asistiendo a la terapia. Pasaron 3 semanas y mi esposo volvió a nuestra habitación. Esa noche, después de meses, tuvimos intimidad. Intimidad con amor. Era muy diferente a lo que hacía con Tiago. Me sentí enamorada de mi esposo otra vez. Al día siguiente, faltaban 15 días para que Perla diera a luz a su hijo. Ella me llamó en la mañana llorando y me dijo que estaba llegando a mi casa. Eran las 11. Me contó que había descubierto un chat de su esposo con otra mujer de nombre Cindy. No sé cómo obtuvo acceso a esos chats. Se suponía que Tiago los borraba al igual que yo lo hacía. Ambos usábamos una línea diferente en el mismo teléfono y manteníamos esos chats en secretos. No sé si Tiago se descuidó o si lo hizo a propósito, pero era obvio que ella no sabía que yo era Cindy. Saqué el otro chip del móvil y lo destruí en ese momento. Borré todos los chats que tenía en ese móvil, además de que limpié mi galería borrando todos los videos y todas las fotos. Debí haber hecho eso hace muchísimo tiempo, pero lo había olvidado. Ella llegó a mi casa con su barriga enorme. Le dije que se calmara. Le supliqué que estuviera tranquila. No sé cómo lo hizo para llegar en su estado. Ella me pidió usar el baño. La acompañé y luego ella gritó. Yo fui corriendo al baño a verla. Ella abrió la puerta y me dijo que la llevara urgentemente a un hospital porque había entrado en labor de parto. Llamé a Tiago. Él llegó y nos quedamos hasta que el niño nació. Luego me fui a mi casa. Cuando mi esposo llegó, le conté que Perla ya era mamá. Durante esos días me había sentido extraña. Pensé que era por el estrés de toda esta situación, pero en la mañana siguiente me mareé y sentí náuseas. Parte 5. Durante esos días me había sentido un poco extraña. Pensé que era el estrés de toda esta situación, pero en la mañana del día siguiente me mareé y sentí náuseas. Me senté en mi cama y después de un rato comencé a pensar que tal vez yo estaba embarazada. Luego me asusté y lloré, porque sabía que después de meses recién había tenido intimidad con mi esposo y era imposible que fuera de él. Fui a la farmacia, me hice una prueba y salió positiva. Todo se vino abajo en ese momento. Lloré hasta quedarme dormida. Al despertarme fui a una clínica, me hicieron una ecografía y ahí salió positivo. Tenía 6 semanas de embarazo. La doctora me felicitó y yo me puse a llorar. Ella pensó que era de felicidad. Llegué a mi casa y tuve que maquillarme para que no se vieran mis ojos hinchados. ¿Qué poder sobrenatural ordena así las cosas? ¿Por qué ahora? ¿Por qué cuando quiero que mi vida sea como antes? Mi barriga crecería en unos días y mi esposo no sabía nada, pero debería decírselo o largarme con mis padres, o tal vez desaparecer de alguna manera. La noche fue una tortura. Mi esposo llegó feliz como antes, mientras yo estaba con los nervios de punta. No pensaba decírselo, pero él preguntó por Perla y no sé cómo, algo en mi mente vio la oportunidad. O no sé qué pasó, pero me puse a llorar. Supongo que mi conciencia no pudo más. Sergio, debemos hablar, le dije entre lágrimas. Su sonrisa cambió. Claro, cariño, ¿qué ha pasado? Sergio, no es fácil decirte esto. Me tapé la cara mientras lloraba aún más. Él estaba en silencio y luego dijo, ¿qué ha pasado, María? Sergio, después de nuestras peleas y distanciamiento, yo estuve con otro hombre. Él quedó en silencio y tras unos segundos preguntó, ¿estuviste con otro hombre? Sí, Sergio, estuve con otro hombre. ¿Desde cuándo? Preguntó alzando la voz. Eso no importa. Sergio empezó a gritar. ¿Quién es? ¿Es del gimnasio? Sí, Sergio, pero ya se acabó. Por favor, perdóname. En ese instante mi esposo me dijo muchas ofensas que realmente me dolieron. Pensé en no decirle lo demás, pero en ese momento ya no pude callar. Sergio, estoy embarazada. Mi esposo se puso pálido, se tomó la cabeza y me miró.
Luego se acercó y me lanzó una bofetada. Caí al piso mientras lloraba y le pedía perdón, pero él se volvió loco. Empezó a destrozar las cosas del apartamento mientras gritaba insultos. Luego subió, sacó algo de mi ropa y bajó y me la arrojó encima, diciendo que me largara en ese instante de su casa. Luego él se fue al cuarto de huéspedes. Me levanté y me metí al baño y me quedé ahí hasta que se hizo de noche. Las horas pasaron, se hizo de madrugada. Me fui a mi habitación con mucho miedo. En la mañana sentí que él se estaba yendo. Bajé y me puse a limpiar lo que alguna vez fue mi hogar. Mi esposo no fue a trabajar, volvió luego de unas horas. Escuché sus llaves y mi corazón parecía explotar. Entró, me miró en silencio. Sergio, por favor escúchame, le dije. No me eches de nuestra casa. Podemos solucionar esto. Haré lo que quieras, por favor. Él me respondió, entiendo lo que has hecho, y si quieres que te perdone, tienes que seguir esta cuenta. Parte 6 y final. Entonces mi esposo me dijo, entiendo lo que has hecho. Si quieres que te perdone, tienes que perderlo. Pensaré en ir a terapia contigo y luego vamos a arreglar las cosas. No esperaba que él me dijera eso. Me tomó por sorpresa. Yo pensé que me echaría. Le pedí que me acompañara en esto, pero él me dijo que prefería no hacerlo. Estaba sola. Sí, tenía que hacerlo para salvar mi matrimonio. Lo haría. Después de todo, yo nunca quise que las cosas se dieran así. Al día siguiente, llamé a una amiga al gimnasio que había pasado por algo similar. Le pedí el contacto y que me acompañara. Ella aceptó, y en la tarde estábamos en el lugar. Mi esposo me llamó para saber si yo lo estaba haciendo. Le dije que sí, que ya estaba en el lugar. Me dijo que le avisara cuando estuviera de regreso. Pensé que él estaba realmente dispuesto a arreglar las cosas, y eso me dio fuerzas para soportar el procedimiento. Es horrible y muy doloroso. Cuando finalmente acabó, mi amiga se subió al taxi conmigo y me trajo de vuelta a mi casa. En el camino le escribí a mi esposo y le dije que ya estaba hecho y que estaba de regreso. Él no respondió. Cuando llegué al departamento no vi nada raro hasta llegar a la habitación. Vi los cajones de ropa en el piso y algunas maletas faltaban. Mi esposo Sergio me había abandonado. Mi amiga estaba impactada por lo que estaba pasando. Yo lloraba y maldecía a Sergio por inducirme a perder el embarazo y luego abandonarme. Mi amiga se fue, me quedé llorando y lo había perdido todo. Fui a denunciar a mi esposo por abandono de hogar, pero él ya había dejado constancia de que se iba por motivos fuertes. Así comenzó mi ciclo de autodestrucción. Luego de una semana llegó un tipo que era su abogado. Me tomó por sorpresa. Le dije todo lo que pasó. Le dije que denunciaría a mi esposo por lo que me hizo hacer. El abogado dijo que en caso de que prospere la denuncia, sería mi palabra contra la que yo pudiera probar. El abogado también dijo que ya no había arreglo para mi matrimonio. Tenía razón, no había nada que dividir, ni auto, ni casa, solo un dinero que él había gastado mientras estuvimos casados. La situación no acabó ahí, porque Perla se enteró de que yo era Cindy, la mujer con la que su esposo Tiago la había engañado. Tiago le confesó todo a su esposa. Ella me mandó un audio muy extenso, llorando y gritando, deseándome lo peor. Me dijo que merecía lo que me estaba pasando. Ella había llamado a mi esposo y le contó que yo había estado embarazada. Tiago me llamó en la noche para hablar. Él vino a mi casa e intentó tener intimidad otra vez, así que tuve que echarlo. No ha vuelto a venir ni tampoco ha llamado, pero Perla lo ha perdonado y se han mudado a otra ciudad. Yo me mudé a una habitación más chica y busqué trabajo como reponedora en un supermercado. Ahora debo trabajar para comer, porque el dinero que mi esposo me dio en el divorcio me duró solamente unos meses y se fue todo en el alquiler. Pensé que escribir esto me haría sentir mejor, pero no es así. Me siento tan miserable. Siento que vivo en una realidad que no es la mía. Cada día es un despertar horrible en mi nueva habitación, llena de mis cosas de casada. Me llevé todo porque mi esposo dejó el departamento. Supongo que él ya no quería nada. Iré vendiendo algunas cosas y otras me las quedaré. Como ya dije antes, mi vida es miserable. He intentado llevar terapia, pero no encuentro sentido. Dejé de ir a la tercera sesión. Luego de una semana, desempaqué mis cuadros y recuerdos de mi boda. Lo he colocado en la pared hasta el día que ya no duela mi matrimonio. Algunos días lloro en mi cama. Otros días escucho música y hablo sola, como si hablara con alguna amiga que no tengo. Al terminar de escribir esto, voy a salir a caminar y a pensar qué hubiera pasado si no le hubiera hecho caso a Sergio. De todos modos, han pasado 8 meses y por unos amigos sé que mi esposo está en una relación.
Algunos dicen que ya la estaba conociendo mientras pasábamos por nuestra crisis. Una amiga me dijo que la mujer tiene una niña de 3 años y que su esposo murió durante una crisis sanitaria. En fin, esta es mi situación ahora. Mañana no sé qué pasará. No escribiré más. No importa lo que pase. Ya no esperen más actualizaciones. Bueno, eso es todo. Muchas gracias a todos por escuchar mi historia.